somos parte de esta gran comunidad. Tiempo logístico. Continuamos. Bien, pues ya estamos aquí de regreso en Tiempo Logístico, agradecido con todos ustedes. Y hay que darle pues una gran bienvenida a mi querido Alejandro Yescas, que prácticamente es un conductor de este programa, años participando en Tiempo Logístico. Estaba haciendo el registro la semana pasada de sus participaciones y estamos hablando de que Alejandro Yescas está participando desde hace más de 11 años. Mi querido Alex, bienvenido a Tiempo Logístico. Tenemos aquí a Alejandro Yescas para participar con el tema del CFDI 4.0 2024 que se está conectando gracias, aquí. Mi estimado Paco. Qué gusto. Aquí estamos a tus órdenes como siempre. Un saludo también al buen Lalo. Pues Eduardo del otro lado, allá enganchado en la Ciudad de México como tú, mi querido Alex. Así es, mi estimado Paco. Pues aquí estamos nuevamente a tus órdenes. Pues muchas gracias, Alex, por siempre prepararte con todos estos temas. Eduardo, pues vamos a cederle la voz un poquito a Alex para que nos platique un poco este tema del CFDI 4.0 2024. ¿Cómo está el tema, mi querido Alex? Y parece ser que sí tenemos algo de detalles en el internet en la Ciudad de México. Alex, ¿nos estás escuchando? Aquí estoy, mi estimado Paco. Ok, aquí Eduardo, estoy. Eduardo también estás por ahí. ¿Podemos empezar? No, adelante. Adelante, están aquí los dos. Nuevamente, gracias por permitirme platicar contigo y con el auditorio y ahora con el buen Lalo, aprovechando la participación de la maestra Georgina, a quien también le mando un gran saludo, excompañera en las trincheras de la autoridad en algún momento dado, ¿no? Claro. Y bueno, pues este tema de la implementación por parte de las autoridades del SAT, que incluso surgió cuando la NAM todavía era AGA, dependiente del SAT, pues ha generado muchas dudas, incertidumbres, rechazo, hay que decirlo, y un debate surgido por la polémica de la digitalización del trámite. En dos aspectos que me gustaría resaltar como importantes. Primero, la infraestructura que los transportistas deberían tener en tecnología, en equipamiento, en personal, así como la seguridad de nuestras vías de comunicación terrestres, ya sean carreteras o ferroviarias. A menos de 15 días de llegar a la fecha límite para comenzar a aplicar sanciones, el Servicio de Administración Tributaria informó que las empresas y autotransportistas no serían sujetos de multas por errores e incumplir con la totalidad de los requisitos en el llenado del complemento de la carta aporte. Ojo, están hablando de errores o de no llenar totalmente los requisitos, no están hablando de que no se emita. Entonces es un punto muy importante que es importante aclarar para que no genere ahí algún tipo de incidencia, por lo menos algún acto de molestia por alguna autoridad. Esto de inicio es un respiro, pero hay que tener cuidado con dejar de atender ciertos aspectos del proceso que al final del camino vienen a incentivar o a mejorar una posible implementación ya del esquema, y que cuando esto ocurra, pues tengamos los menores errores posibles. Claro. Es preciso señalar que la carta aporte pareciera ser que siempre ha existido. De hecho, la verdad, yo siempre había escuchado de ella y la había conocido en papel, ¿no? En papel que el transportista entregaba al operador, pero ahora la autoridad pide que la carta aporte sea digital, al ir acompañada de un complemento del comprobante fiscal por internet, que es el CFDI 4.0, y que se genera un complemento carta aporte, que debe de acompañar el traslado de los bienes, mercancías que trae el chofer en su unidad, y otro de ingreso emitido por las empresas dueñas de las mercancías. El documento digital contiene una serie de requisitos que se deben de llenar en el formato, el cual pasó de 20 a 71 datos, lo cual es comprensible considerando que se trata de un documento que busca enriquecer la base de datos de la autoridad para evitar el contrabando y la evasión de impuestos. La prórroga que anunció el SAT el domingo pasado consiste en no sancionar o multar a los autotransportistas o empresarios obligados a emitir la carta aporte con el complemento digital hasta enero del 2024. Hay que considerar que en los casos que la autoridad, llámese aduana, Servicio de Administración Tributaria, Guardia Nacional, revise los documentos y encuentre errores que ameriten generar una multa, en donde están errores de captura, despido por actualizar la información, si es que hubo cambios en el pedimento en cantidades, descripciones de mercancía, datos de unidad, datos del conductor, etcétera, deben de entrar en un ciclo de calidad de captura de datos.
por lo que quienes consideren dejar de hacer esta actividad y no continuar con un proceso de calidad en la captura, pues solamente estarían trasladando este problema para cuando la autoridad empiece a levantar incidencias al respecto. Hay que considerar que, de acuerdo a la información que el SAT ha proporcionado, una multa por no emitir el CFDI va de los 19,700 a los 112,650 pesos y de 400 a 600 pesos por cada factura electrónica de tipo ingreso o traslado que se emita sin el complemento carta aporte o que contenga errores. Es decir, que no solamente es la incidencia o la multa sobre la carta aporte, sino también el emisor de la factura electrónica. La factura como tal tiene una incidencia o una multa. Ingeniero, una pregunta. Alex, Eduardo te quiere hacer una pregunta, mi querido Alex. Perdón que lo interrumpa, pues dándole continuidad a lo que nos platicaba ahorita la maestra Georgina, sin duda, pues este año, como comentábamos, esta administración, pues está encima del contribuyente, las facultades de comprobación cada vez están más difíciles, pero al final del día, pues sabemos que los importadores, los usuarios finales, pues son los que pagan los platos rotos, si me permite la expresión. Entonces, ¿cuál es su opinión, ingeniero, de que pues cada vez, ¿no?, se está forzando más, se está apretando más al importador y pues va a llegar un momento en el que pues lo van a fastidiar, ¿no? Claro, o sea, es que finalmente, mi estimado Lalo, yo lo que veo es que, bueno, es entendible la necesidad de información por parte de la autoridad, pero todas estas multas e infracciones, tú sabes que finalmente los importadores, los logísticos, pues toman cierta previsión en cuanto a los costos que implican el traslado de las mercancías, los transportistas, y que obviamente esta previsión pues viene a incrementar costos que no los pagan ellos de su bolsa, ¿no? Entendiendo que es un negocio, tienen que seguir generando los márgenes de utilidad y que pues es trasladado hacia los consumidores como finalmente somos todos, ¿no? Y es que esto obviamente es una bola de nieve, ¿no? Porque estos costos se trasladan a quien está haciendo la operación de importación-exportación y finalmente pues ellos lo tienen que trasladar al costo de su bien o mercancía que estén importando o exportando, ¿no? Lo mismo, Alex, lo mismo va a pasar, o qué es lo que va a pasar también con aquellos autotransportistas, los hombres camión, los que solamente tienen una unidad y que pues, posiblemente se la pasan en el volante, bajan, hacen algo administrativo, que quizás no tengan la capacidad para elaborar o el tiempo para elaborar estos documentos. ¿Qué va a pasar con todo ello? ¿Sí me escuchaste, Alex? Parece ser que está detenido. ¿Tú me escuchaste, Eduardo? Así es. Sí, fíjate que Adelante. en este sentido la obligación es prácticamente para todos los transportistas, ¿Sí? Incluyendo a los hombres camión, y obviamente uno de los temas muy importantes es que sobre todo este sector de los hombres camión, pues no tienen en ocasiones la capacidad, la infraestructura y el personal para el llenado de estos requerimientos. Tendrán que recurrir a algún tercero que los ayude a revisar la calidad de esta captura e incluso hacer el llenado de estos documentos. Por lo que se recomienda que finalmente pues prevean de qué forma van a asegurar la calidad de la captura para evitar la menor cantidad de incidencias, ¿no? Es más, no tener ningún tipo de incidencia, ¿no? Y es que hay que insistir en que los datos deben ser correctos y precisos. Y es que el sector del transporte tiene una dinámica demasiado fuerte, considerando que cualquier factor, como es la descompostura de un camión, el requerimiento urgente de algún logístico, de algún forwarder, de algún agente aduanal, por atender una operación que se está quemando, puede alterar el rol de las unidades de los operadores y obviamente esto tendría que estar reformando hacia los agentes aduanales para efectos de que puedan generar el DODA, el aviso de cruce, y que a su vez pues también cancelar el complemento carta aporte y generar uno nuevo, que de entrada ya implica un costo adicional porque ya es un timbrado adicional que se tiene que hacer ante el Servicio de Administración Tributaria por un documento nuevo, ¿no? Estas son consideraciones que obviamente deben de tener muy presentes todos los compañeros del sector del transporte y los que estén obligados a emitir este tipo de complemento carta aporte, porque podrían decir, bueno, ¿qué puede pasar si no lo cambio? Que nada más cambie el DODA o nada más cambie el aviso de cruce. Bueno,
ahora sí puede pasar, ¿no? Porque al final de cuentas, y como mencionamos hace rato, pues todo esto tiene un tema de fiscalización, y al existir discrepancia entre documentos y tener la autoridad, ambos elementos con los cuales comparar, pues pudiera generarse alguna incidencia, no solamente en alguna revisión en el traslado de las mercancías, sino que ya después, a posteriori, en un acto de fiscalización generado por el Servicio de Administración Tributaria o por las Secretarías de Finanzas, que son coadyuvantes de acuerdo a los convenios de colaboración fiscal que tienen los gobiernos del Estado con la Federación, ¿no? Entonces, son elementos que deben de tenerse muy presentes, ¿no? Ingeniero, una pregunta. Por parte de los importadores, de los clientes de ustedes, de la agencia, ¿hay interés en saber o lo han tomado muy a la ligera, ¿no? En el sentido de que no se capaciten, no se preparen y van también de alguna manera improvisando este tema? ¿Sí se han acercado a ustedes? ¿Sí hay interés? Fíjate que en este sentido, diferentes organismos como la Coparmex, agrupaciones de contadores públicos, de fiscalistas, pues han estado haciendo planteamientos ante la autoridad en donde se percibe que de alguna forma están conscientes de que la carta aporte se tiene que llenar, que evolucionó, pues están de alguna forma abiertos a esta evolución. Sin embargo, pues tienen algunos puntos que han explayado, que han manifestado ante las autoridades para efectos de que se considere facilidades administrativas, aligeramiento de algunos datos, requerimientos en cuanto a los documentos impresos, por temas como la inseguridad, ¿no? Como lo comentamos antes, ya que existen regiones en el país donde el índice delictivo desafortunadamente sigue siendo demasiado alto, claro. Situación que ya no se concentraría solamente en la mercancía o en la unidad, es decir, en el presente, ¿no? El traslado de la mercancía, sino que al estar expuestos datos de identificación de dueños de unidades, de gerentes, de administradores, de representantes legales, de los mismos operadores, pues obviamente el tener domicilios, nombres, pues ya es un elemento que el crimen organizado y gente que se dedica a este tipo de actividades, pues obviamente se pone en riesgo el patrimonio, ¿no? Al tener nombres y domicilios. Estas inobservancias que pudieran darse ya dentro de algún error de captura o falta de información, pues también se puede deber a la pluralidad de la información, a lo abstracto que algunos datos podrían resultar, porque consideremos que incluso a veces si los agentes aduanales se equivocan al momento de generar el pedimento y esto es causal de una incidencia, ahora imaginemos a alguien que está tratando de interpretar una carta de instrucciones con apoyo de un pedimento para poder asentar esta información. Entonces, son muchos de los temas que vienen como argumentos por parte de estos organismos en representación o como voceros de lo que pudiera presentarse con la implementación ya de las multas hacia los errores y falta de información, que bueno, también les preocupa de alguna forma la incertidumbre sobre actos de arbitrariedad que puedan darse por parte de las autoridades del Servicio de Administración Tributaria, de la Policía Nacional, de aduanas, porque bueno, nosotros quisiéramos creer que no existen estos actos, pero pues todavía de vez en cuando nos enteramos de algunos de ellos y a veces en mayor cantidad de lo que nosotros podríamos pensar, ¿no? El temor, eso ya no es tanto por la emisión de la carta aporte, sino por la expectativa de los errores y las multas y los montos que estos representan, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, como comentamos hace rato, o sea, estarían tomando previsiones para efectos de ajustar sus costos en caso de estas situaciones y, bueno, toda la escalada que pudiera darse, ¿no? Que ojalá no se dé, pero pues finalmente es una expectativa muy presente dentro de todos estos organismos, ¿no?
Pues qué interesante tema, de verdad que hay que darle toda la seriedad al asunto y sobre todo como que es el momento que todos los transportistas, sobre todo, hay quienes son demasiado profesionales y mejor que muchos importadores, me queda claro. Sin embargo, hay una gran cantidad de hombres camión que van a tener que hacer y que andan libres por ahí, que deberían ya de entonces agremiarse, ¿no? De estar en cualquier... Fíjate que en ese sentido, ¿sí? si me permites, Paco, si me permites comentar algo, ¿sí? Existe inquietud por parte de organismos de que se iba a liberar una aplicación que pudiera ayudar ¿sí? a los hombres camión que no tienen las posibilidades de contratar un software de los comerciales. Claro. No sé si esté válido comentar marcas como Aspen, Compaq y algunos otros que andan ¿sí? por ahí, que tienen un costo de licencia muy alto. El precio de licencia se ha incrementado precisamente por todas estas implementaciones que han tenido que desarrollar en su área de sistemas y que obviamente también tienen que recuperar los costos que esto ha implicado. Pero esta aplicación que en un momento dado pudiera ser un alivio para efectos de aquellos pequeños transportistas que no está en sus posibilidades el adquirir una de estas aplicaciones comerciales, pues no se ha liberado, ¿no? Entonces, claro, es algo que seguramente se tendrá que seguir insistiendo para efectos de que no exista incumplimiento por falta de recursos económicos, ¿no? La otra es que te contacten, perdóname amigo, pero la otra es que te contacten para que puedas darles toda la asesoría a cualquiera de ellos. Amigo, si me permites, claro, voy a dar tu correo electrónico, que es contacto@craft-mediotech.com.mx para que, y tu teléfono, que es el 314-121-0734, ¿es correcto? Es correcto, mi estimado. Para ahí que te están contacten. Todos los datos, cualquier consulta que causen y que no causen honorarios, estamos a las órdenes. Pues muchísimas gracias, mi querido amigo, mi querido Eduardo. Pues vámonos a un corte, vamos a regresar aquí con más de Tiempo Logístico con nuestros amigos de la Conatram, que ya está por aquí el delegado de la Conatram Colima. Y bueno, nuestros amigos de Motoclubs Unidos de Colima, está por aquí también Ricardo Callas, que van a platicar un poco de todo este tema de la campaña de no al exceso de velocidad. Mi Alex, mi Eduardo, vamos a un corte. Muchísimas gracias. Un abrazo, hasta pronto. Hasta pronto. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico. Permanece con nosotros.